acaba de terminar la comisión conjunta, el plenario de comisiones, tanto de legislación general como de cultura. Hablaron autores de los proyectos, obviamente que tienen que ver con esta creación de este programa de registro de protección del patrimonio inmaterial de la Argentina. Mostraron también, veíamos un video para dar cuenta de distintas categorías, porque, bueno, hay que decir que ya Argentina declaró como patrimonio cultural, por ejemplo, el chamamé, por ejemplo, el tango, también lo decía la diputada Marciota, el filete porteño, distintas expresiones de la cultura, pero se buscaba también proteger muchas otras expresiones que, para no ser actividades tan específicas o no ser leyes tan específicas, se apunta directamente a esto. Y lo decía la diputada Ginocchio, que estaba como autoridad de la Comisión de Cultura, cabecera de esta discusión, que con dictamen firmado se espera que este sea un tratamiento rápido en la comisión, en el plenario, en una sesión que se convoque prontamente. Y ya había tenido una discusión importante todos estos proyectos, recuerdo del año pasado, que luego el diputado Hernán Lombardi, presidente de la Comisión de Cultura, que fue uno de los que habló, justamente porque tiene un proyecto en ese sentido, venía impulsando a retomarlo, porque el año pasado se habló durante varias reuniones de comisión con invitados, ¿no? Que fueron participando y dando su opinión. Bueno, y lo que vimos también es intensa la actividad en el Congreso, intensa la actividad de comisiones, que esta comisión fue concreta. Hablaron 3 diputados, 4 diputados sobre puntualmente sobre el proyecto, y se levantó la reunión. ¿Por qué? Porque varios diputados tienen que salir de esa reunión y irse a otro lado. A reuniones de su bloque principalmente. Exactamente, además reuniones de su bloque y además ir pensando las estrategias para lo que va a ser mañana la discusión de las líneas argentinas, y por el otro lado ir pensando alguna estrategia, que en eso me parece que está La Libertad Avanza, respecto a una futura sesión para la próxima semana a lo mejor. Vos planteabas que había temas que tienen que ver con la reforma política que ya están dictaminados, están pendientes de su aprobación. Hay por lo menos 2 o 3 iniciativas en ese sentido. Y, Claudio, la boleta única de papel, ¿no? Que vino del Senado de la Nación. Exactamente, un giro que bueno, que también abre otro interrogante. Hoy hemos planteado algunos interrogantes. Bueno, ¿qué va a pasar finalmente con la boleta única de papel? Primero, en el Senado se introdujeron modificaciones. Esas modificaciones implica que aquí en la Cámara de Diputados llega un momento también en donde mantener las modificaciones que vienen del Senado o volver a la versión del debate de 2022. ¿Qué pasa con el PRO? Bueno, el PRO lo que dice es: lo que el gobierno negoció en el Senado es un tema del gobierno, aquí hay que sentarse a revisar más en profundidad. ¿Qué es lo que hay en discusión? Bueno, por una parte, en enero en el Senado el dictamen lo que implicaba era la utilización de la boleta del mecanismo cordobés. En el medio, con las modificaciones, cambió ahora a la boleta mendocina. ¿Qué es lo que dicen en el PRO, en la Cámara de Diputados? Ni uno ni el otro, volver al origen, y eso implica un interrogante. ¿Por qué? Porque todo esto va a perder estado parlamentario recién en febrero del año que viene. Pero acá hay un tema que no pasa ya por los temas parlamentarios, sino porque hay en juego posiblemente una de las reformas al sistema electoral más ambiciosas de los últimos años. Podríamos decir incluso que es una reforma electoral del mismo nivel de profundidad de la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, en este caso, cambiar el instrumento de votación, terminar con la boleta clásica y utilizar boleta única de papel. ¿Es nuevo esto? Bueno, ha tenido distintas aplicaciones. En el caso de Santa Fe, el método diseñado en la provincia de Santa Fe para las elecciones locales, en Córdoba, también en Mendoza. Pero acá hay algunos datos importantes. Primero, las acordadas de la Cámara Nacional Electoral desde el año 2008, insistiendo con la necesidad de implementar la boleta única de papel. Y sí, más de 10 años de debates jurídicos y legislativos, y también en distintas provincias, que han llegado a un momento ya de síntesis. ¿Qué pasa? Que en el medio está la discusión del presupuesto. Se suma también la ofensiva sobre aerolíneas. La decisión del oficialismo de poder avanzar no solamente con boleta única de papel, sino con el dictamen que ya hay de ficha limpia. Dictamen no es el único dictamen, hay 2. Bueno, ahí viene la gran pregunta: el tiempo.
¿Qué es lo que dicen los que siguen el tema electoral? Que hay tiempo hasta noviembre, especialmente por la necesidad de las licitaciones y de los mecanismos. Si se estira el debate, bueno, habrá boleta única de papel. Si prospera en 2027, no en el año que viene. Bueno, muy bien. El tema también tiene que ver con los entendimientos políticos que el gobierno hace en una cámara. Claro. Y después necesita que sean respetados en la otra cámara, digo, para que esos entendimientos den fruto no solo con esa ley, sino con otros debates parlamentarios. Efectivamente. Sí, parte de eso va a tener que ver la visita de Carlos Huberman, secretario de Hacienda, la noche de hoy, ya entrada a las 20 está prevista la reunión del bloque Libertad Avanza con la presencia del funcionario. Insistieron mucho también varios diputados para que viniera el ministro Caputo. Ya desde la Casa Rosada cerraron la puerta a esa posibilidad. Deberán conformarse con la presencia de Huberman. También para, bueno, definir una línea por dónde defender el presupuesto. Muchos de los diputados están expectantes de eso y bueno, y esperando sí que la semana que viene empiece el debate en las comisiones, teniendo en cuenta este contexto que nos decía Claudio, con distintos frentes abiertos para el oficialismo y también, bueno, ver cómo puede conjugar un menú de opciones para hacer valer sus alianzas políticas. Claudio, antes de irnos queremos repasar un poco esto que hablábamos al principio del programa, en este corto programa de Pasos Perdidos, que tiene que ver con la declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, el proyecto que impulsa el diputado Agos Carreño. Efectivamente, Amanda. Vamos a repasar brevemente algunas placas del primer proyecto presentado hace ya 4 semanas por el diputado Oscar Agos Carreño, una de las espadas del bloque Encuentro Federal que preside Miguel Ángel Pichetto. En el caso de Agos Carreño estamos hablando del presidente del PRO de Córdoba. Agos Carreño no forma parte de la bancada del PRO, sino por el contrario. Es una de las figuras más importantes del bloque de Encuentro Federal. Cordobés, el diputado, que sigue, podríamos decir, el estilo de Nicolás Massot dentro de la misma bancada, de quien fue presidente de la bancada del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, lo cierto es que Agos Carreño fue el primero en presentar un proyecto cuando habían arreciado los primeros incendios en el norte cordobés, es decir, el anticipo de esta situación que preocupa muchísimo a nivel nacional por la multiplicación de los incendios. Insisto, en algunos casos con el disparador climático y en otros casos con el componente criminal, porque ha quedado demostrado de que hubo dolo perdón, para impulsar algunos incendios. Lo cierto es que eso ha implicado 25.000 hectáreas quemadas en el norte cordobés, con por lo menos 6-7 focos variables. ¿Qué es lo que propone la propuesta de Agos Carreño? Lo podemos ver en la primera placa. Lo que busca es establecer una declaración de emergencia por 180 días, es decir, por 6 meses, y también declarar la zona involucrada como zona de desastre. Vamos a la siguiente placa para profundizar más detalles. La emergencia lo que busca es declarar la emergencia ambiental, económica, social y productiva. Y en ese sentido, esta emergencia lo que permite es que faculta este proyecto, en el caso de prosperar y transformarse en ley, lo que busca es facultar al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda disponer de partidas especiales para afrontar esta emergencia, en términos de mitigación como también en términos de reconstrucción. Vamos a la siguiente placa. Hablábamos de reconstrucción. Bueno, las facultades que propone el proyecto de Agos Carreño permite, en primer lugar, la asistencia financiera especial. Por otra parte, la espera y la renovación de deudas, algo que decíamos al principio de este programa, es decir, mecanismos tanto para que la AFIP como el resto de los organismos vinculados al Estado puedan proponer también facilidades de pago, suspender la ejecución de deudas, algo que también afecta al Banco de la Nación Argentina y, por supuesto, a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y lo otro, que podría también ser a través del Banco Nación, los créditos de reparación a partir de lo que ya hemos visto, y es el impacto de los incendios, cómo empiezan a destrozar parte del entramado productivo, social, de todas las zonas del norte cordobés afectadas por el incendio. Además, y esto lo vemos en la última placa, lo que propone el proyecto es crear también una asistencia no reembolsable, es decir, en ese sentido, proveer
distintos subsidios para la reconstrucción. Bueno, estamos hablando, insisto, de un proyecto impulsado por Eva Carreño que ya lleva un mes de su presentación. Este es uno de los temas de la discusión en este momento en la conversación pública nacional. El gobierno nacional sostiene que ha enviado distintas ayudas vinculadas al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Por otra parte, la provincia de Córdoba, con el gobernador Martín Yarlora al frente, bueno, han avanzado con sus planes de mitigación y también con su área de control de fuego. Lo que sí queda claro es que en este escenario, con 600 bomberos y bomberas involucradas en el combate del fuego, bueno, es una pelea muy desigual y lo que empieza a quedar al desnudo son las consecuencias de este fuego voraz que atraviesa Córdoba, que se incrementa por la velocidad del viento, también por cuestiones climáticas, pero insisto, también por quienes han sido detenidos con bidones de querosén, señalados ya con pruebas concluyentes de que estuvieron impulsando los incendios. Bueno, estos son los componentes que forman parte de la preocupación que atraviesa a los cordobeses en estas horas. Acá hay un elemento muy importante y con esto cerramos el informe, y acá hay un antecedente, y el antecedente es la ley 27.616. Del 21 de abril del 2021, y era precisamente en aquel momento, este proyecto de Óscar Agos Carreño es un espejo de ese proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí fue aprobado por unanimidad, por esta Cámara de Diputados, para habilitar precisamente al gobierno nacional contar con recursos para afrontar los incendios que en aquel momento estaban azotando la Patagonia. Bueno, otro escenario, el de ahora, otras políticas que también se llevan adelante a nivel del Ejecutivo Nacional. Veremos si se puede concretar esta sesión, claro, y si hay fuerza suficiente de la oposición. Hay que recordar que el oficialismo, por más que tenga estrategias de alianzas con bloques como el PRO, incluso como el MID, que fue una extinción de La Libertad Avanza, logran desde la oposición imponer una definición respecto a esto, ¿no? Porque también la urgencia corre aquí. Por eso sería importante ver la posibilidad de sancionar algún proyecto marco en el cual sea el Ejecutivo de hoy, Javier Milei, o dentro de 4 años otro presidente, o el mismo, o con otro gobierno, pero lo cierto es que esa declaración de emergencia, marco, le dé ya las herramientas al Ejecutivo para que actúe rápidamente. Claro, que no tenga que acudir cada vez al escenario del Congreso de la Nación. Bueno, como se aprueba la autorización anual por parte del Congreso al Poder Ejecutivo o al presidente para que salga de viaje de la República o las entradas y salidas de tropas. O entradas y salidas de tropas, haya una especie de que si sucede una emergencia climática intencional, como puede ser a partir de las investigaciones en la provincia de Córdoba, bueno, sea Córdoba o sea cualquier lugar de la República Argentina, pueda recurrir a eso y a partidas extraordinarias. Y pueda... y además, como decía Claudio, hay algunos mecanismos que ya existen, por ejemplo, que los órganos de recaudación nacionales, impositivos también, y provinciales pueden suspender por un plazo determinado la recaudación en esa zona afectada. Eso pero ya lógico, se puede establecer previamente, claro, por lo menos 1 o 2 meses según lo que evalúe el comité de crisis, claro, de cada uno de los lugares. Exactamente. Me parece que sería una norma sobre todo porque hay muchos incendios, adecuada para la tragedia que está viviendo hoy Córdoba y que se puede dar en cualquier punto del país. Sí, hace un par de años vimos en Corrientes, la mitad de Corrientes, claro, se incendió. Recordemos que no había capacidad para afrontar ese fuego. Claro, exactamente. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa y si se ponen de acuerdo. Totalmente, ¿no? Es muy interesante lo que decís, Fernando. Sumamos este componente, el incendio en Córdoba, a esta negociación tirante, esta frazada corta entre el Estado federal y las provincias, justo en vísperas de que comience el debate, al menos en comisión, del presupuesto 2025. Buena parte de esos temas están directamente vinculados con la discusión presupuestaria y en un día muy particular, porque hoy el presidente Javier Milei, desde Nueva York, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio su primer discurso, tomando una clara distancia de la Agenda 2030, que es precisamente ahora el Pacto Futuro 2045, su postergación de 15 años
es la muestra de lo dificultoso que ha sido a nivel internacional llegar a un acuerdo entre los principales países del mundo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que impactan en el cambio climático. Toda esa agenda que el presidente Javier Milei ha decidido tomar distancia. Bueno, parte del correlato en la vida cotidiana de nuestro país tiene esta realidad, lo que pasa a partir de la situación climática, entre otros componentes, con lo que está pasando en Córdoba. Bueno, muy bien. La agenda del Parlamento, la agenda de la Cámara de Diputados continúa con reuniones de comisión. Mañana todo el día. Y mañana vamos a estar muy atentos también a una de las reuniones, ¿no? Que es a partir de las 11 de la mañana. La de transporte. La Comisión de Transporte, el tema central, Aerolíneas Argentinas. Sí, se está previendo también una movilización en las inmediaciones del Congreso, así que va a haber presencia de trabajadores y de sindicatos por la movilidad de la gran mayoría que se tiene que manejar por acá. Tony. A mí me confirmaban que la presidenta de la Comisión de Transporte, Pamela Verazay, no tiene previsto dictaminar en la jornada de mañana y que ya le pidió a los miembros de la comisión que manden invitados para las jornadas informativas. Buenísimo. Toda la información aquí en Pasos Perdidos. Gracias, Claudio. Gracias, Antonio, por este rato y por traernos hasta último momento la Gracias a vos, actualización. Amanda. Así es. Bueno, nos reencontramos mañana. Gracias. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.